Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él, y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. ¿Balbino? Saludos. Don Prestigio. Qué bueno verte de vuelta después de 2 semanas de distancia. Eso así, que cerca estás. Sí. Estás más cerca de la estadidad. Fuimos galardonados con un No Mention. Un No Mention prestigioso. 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 Han sido declarados cabilderos prestigiosos. Que manejamos los hilos del poder en los cuartos oscuros. Los hilos del poder y ahí el bipartidismo y la ciénaga para penetrar la ciénaga. Yo le escuché y cuando yo lo escucho y yo decía, no, yo tengo que grabar este enviárselo a Balbo porque yo digo, si yo sé que uno tiene cierto, vamos a decir, Vamos a ponerlo de esta manera. Como cuando uno lleva cierto tiempo en estas cosas, pues cuando uno da su opinión, pues la gente le da cierto peso o lo toma en consideración un poquito más serio. Yo no sabía que yo tenía ese nivel de poder e influencia. No, yo me enteré ayer. No, a mí lo que me mató fue cómo usan su poder político y qué sé yo. Pero que nadie me hace caso. Ponemos el clip. Ay, fíjate, Vamos a ponerlo. Esto es en el Palabra Libre que salió este fin de semana. Dame un break para ponerlo. Eso no es casualidad que ahora hay una campaña por ahí de los beneficios de la Ley 60 de cara al proceso electoral, promovida por 2 prestigiosos cabilderos, uno que alega ser popular y uno que alega ser PNP, pero donde realmente pertenecen al Partido del Dinero. ¿Quiénes son estos cabilderos? 2 cabilderos que andan por ahí. ¿Los de la mañana estos? No, son cabilderos. Okay. No, cabilderos. Y yo traigo esto. ¿Pero por qué no se puede mencionar? Antes que, porque no le puedo dar no puedo dar el beneficio de estarme ensuciando yo la boca hablando de ellos. Lo traigo solamente porque son los autores intelectuales de esa campaña. Y en segundo lugar, porque me parece que uno de los elementos que tenemos que fiscalizar en esta campaña electoral de cara a lo que puede ocurrir en el resultado electoral es la influencia que tienen estos individuos en todo el ecosistema político de Puerto Rico. No solo en la política partidista, sino todo lo que se mueve alrededor del negocio del bipartidismo en Puerto Rico. Y por eso quise, antes de meternos en la ciénaga... Wow. Mira, mano, ¿sabes qué? Yo tengo envidia. Le voy a explicar porque primero, Balbino y yo tuvimos una regla. Ustedes habrán escuchado ya que nosotros tenemos una campaña que se llama Impulso Boricua. Hicimos una regla de que no íbamos a discutirla en el programa y no lo vamos a hacer porque esto es un programa en términos de discusión política y nosotros no queremos que se mezclen los mensajes. Así que tomamos esa regla
Balbino y yo, pero nuestras creencias son las, ¿verdad? Nuestra forma de ver las cosas no cambia del foro. Simplemente que no hablamos de ese tema. No queremos mezclarlo, ¿verdad? No, como decían en Ghostbusters, you never cross the streams. Pero como no están hablando ahí de la campaña, están hablando de nosotros. ¡Wow! Prestigioso. Y te voy a explicar por qué yo tengo envidia. Tú y yo en el mundo que nos movemos, tanto en la parte política, yo en la abogacía, en las campañas, tú en lo mismo, ¿verdad? A nosotros nos pagan no por inventarnos mierda, sino por tener cierto expertise en los temas que manejamos, ¿verdad? Si yo no tengo un expertise en no te pagarían, mis transacciones, nadie me contrata, ¿verdad? Yo envidio a estos personajes que se equivocan de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y su prestigio aumenta. Sí. Yo quisiera tener ese nivel de safety net profesional que los errores y las metidas de pata no tienen consecuencias. Ellos viven por sus vidas tranquilos y meten las patas y caen para arriba. Hasta sus fallas personales, que son muchos. Mira, yo no estoy diciendo que yo soy una persona perfecta. Yo admito que yo he cometido errores. Y yo admito que muchos de esos errores han sido públicos. Algunos de esos errores han sido públicos. Y yo he tenido que pagar, ¿verdad? My pound of flesh. Pero estos machos no. Es como Rolando Emanueli, mi ídolo legal, que pierden promesa y mientras más pierde, más lo citan. No, entonces él no nos quiere dar el privilegio de mencionarlos empieza diciendo para no darles el beneficio de, ¿verdad? Pero después tuvo que decir para no ensuciarme la boca. Claro, por supuesto. Me imagino que desde su cómodo espacio donde comenta y todos los procesos que se ha metido ha fracasado, políticamente hablando, pues imagino que ellos, es bien fácil, y esto ya lo hemos hablado antes, estas personas de la izquierda, bueno, no voy a hablar del otro, porque el otro escribió una columna sobre un libro de Pablo José que ni siquiera leyó y llena de errores y de hasta cosas contradictorias entre sí. Pero estos son personas que, si yo hago una columna criticando al PIB, al programa de gobierno de Juan Dalmau, ajá, y tiene los errores que tenía la columna de Eduardo Lalo sobre el libro de Pablo José Hernández, no me vuelven a aceptar una columna que no lo diga jamás. Estoy desterrado. Pero como estas personas son... Y tú tendrías que someterla de gratis. Claro. A Eduardo le pagan, porque Eduardo es escritor. Claro. ¿Verdad? Tú puedes pensar lo que quieras políticamente. Es un novelista. Claro. Se ha ganado un premio. A él le pagan por escribir. Escribe muy bien, me imagino. Pero su contenido es deficiente. Pero esta parte, yo me estaba meando la risa. Y ¿sabes qué? Ellos dicen que no se van a ensuciar hablando de la boca de nosotros. Después hablando con nosotros, yo me ensucio la boca. Yo voy a hablar de ellos y no me importa 3 pepinos. Y al que no le guste que se compre un casco. Pero nada, señores. Vamos a las órdenes del día. Primero, obviamente, estamos ya a una semana de las primarias del Partido Popular y el Partido PNP. Yo he decidido, y Balbino está de acuerdo conmigo en esto, no voy a hablar de las malditas primarias, porque están a una semana y lo que estemos hablando va a ser basofia. Y no ha pasado nada y no va a pasar nada. Y desde el punto de vista, bueno, mañana está el domingo es el cierre de campaña de Pedro. Pero las cartas están sobre la mesa. De la manera que yo lo veo, alea y acta est. Los dados han sido lanzados. Como dijo Julio César al cruzar el Rubicón. Y lo que pase, va a pasar. A mí lo que me gusta de esa analogía es que Julio César cruzó el Rubicón, logra el poder y después lo asesinaron sus amigos. Así que pues tú puedes... o sea, tú pues en esto de la política es cíclica y no hay victorias permanentes. Ese es el punto, ese es el issue con la democracia. Tienes toda razón. Vamos al rundown de hoy. Tenemos a Molly Crabapple en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Wow. Tenemos una discusión sobre la plataforma de salud que publicó esta semana el Partido Independentista Puertorriqueño. Y tenemos el asuntito de aparente hostigamiento laboral en el SPT y su desenlace ya dentro de Victoria Ciudadana, que yo sé que pues básicamente son la misma cosa, pero por lo menos para adoptar la ficción que ellos han puesto. Tienen personería jurídica separada, pero son afiliados. Eso lo discutimos cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? Pero nada, vamos a Molly Crabapple en el Tribunal Supremo. Para los que quizás no han escuchado todos los episodios del Bipartidismo Strikes Back, Molly Crabapple es una artista de Nueva York que hizo un video apoyando a la alianza a Victoria Ciudadana en su caso
En el caso de las descalificaciones que se presentó en el Tribunal de Primera Instancia, que después sube al apelativo y ahora llegó al Tribunal Supremo, y hemos hecho hemos memificado a Molly en nuestra discusión sobre este caso. Se ha convertido en nuestro spirit animal. ¿Sabes qué? Me llegó la taza. Wow. Le compré la taza y está muy bonita. De hecho, el gato ese que ya está en la taza, quizás compre una serigrafía del mismo. Esta semana se dio la vista en el Tribunal Supremo de Puerto Rico del certiorari que se acogió en el caso de la descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana y el realengo de Proyecto Dignidad. En la argumentación está disponible en YouTube y yo voy a poner un enlace a la misma en los show notes de este episodio. Y quería discutir con Balbino cuál fue su apreciación de la discusión como tal. Yo voy a comenzar con la mía. Claro. Yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que todos los abogados, tanto Ramón Rosario, Iván Rivera, Farinacci, Torres Viada, el licenciado González que representó a Naima Rivera Dacén, la licenciada perdóname, se me olvidó el nombre, que representó al comisionado de Proyecto Dignidad, y Gorrín por el PIB, y también, perdóname, se me olvidó el nombre del abogado que representó a la Comisión Estatal, hicieron tremendo trabajo. De verdad que sí. Como abogado, para mí fue un gusto ver esa argumentación. Hay otras que yo digo, ay Dios mío, ¿por qué? Pero fue excelente trabajo como abogado de todos ellos, así que de verdad que los felicito, y yo creo que el tribunal no fue un show. Hicieron su trabajo, hicieron preguntas buenas, hubieron unos cuantos hot takes, así que fue tremenda vista. Palvo, ¿qué tú crees? Habiendo dicho todo eso que has dicho, no cambió una sola opinión, nada de lo que ocurrió allí. Yo creo que es evidente de la posición de los jueces, de las preguntas que hacían, porque los jueces no fueron tímidos. Uh-huh. Aunque a Feliberti no lo... O sea, vamos a poner un poquito el escenario de... El Tribunal de Instancia le da la razón a los demandantes bipartidistas y descalifica a los candidatos. El apelativo revoca 3-1. So, para que se sostenga esas candidaturas, 4 jueces del Tribunal Supremo tendrían que favorecer que no se descalifiquen. Como mínimo. Como mínimo. Para que se mantenga en lugar la decisión del apelativo. Si hay... ahora mismo... cuando se acogió el certiorari, cuando el Supremo decidió intervenir, 3 de los 8 jueces que hay se opusieron a que el Supremo interviniera y dijeron: queremos que el caso, queremos que se sostenga la decisión del apelativo, no hay por qué revisar. Y 5 jueces decidieron acoger el recurso. Los 3 jueces que estaban de acuerdo, que se opusieron a que el Supremo entrara en el caso, los 3 dijeron que ellos dejarían, de alguna manera u otra, me dieron la señal de que ellos dejarían que los candidatos de Victoria Ciudadana y el Realengo de Dignidad se quedaran en la papeleta. Los otros 5, nombrados por el gobernador Fortuño, dicen que no se expresaron. So, la primera forma de ver si esos 5 jueces estaban inclinados a revocar el apelativo y descalificar a los candidatos fue en la vista de ayer. Bueno, que en esencia, en las disidencias de acoger el caso y dejar que el apelativo se sostenga, tenías a la juez presidenta, al juez Ángel Colón y tenías al juez Estrella, que es de los nombrados bajo Fortuño. Y él así que esos 3 en la vista no se vieron como que cambiaron de opinión en contra de los candidatos de Victoria Ciudadana. Al menos 4 jueces con sus preguntas dejaron para mí clarísimo que su opinión es de que lo que pasó aquí, porque aquí hay 2 temas. El tema del standing, que lo hemos mencionado antes, que es quién tiene standing o quién puede reclamar, y en efecto, una vez se supera el tema de que alguien tiene el derecho de reclamar, si tiene razón o no. Y el tener razón básicamente es una cuestión de si la Comisión Estatal de Elecciones tenía la facultad, mediante reglamento, de exigirle a los candidatos de Victoria Ciudadana que recogieran endoso, porque estaban participando de un método alterno después de la erradicación, del fin de la erradicación de candidatura. En el tema del standing, creo que el juez Estrella estaba más por el lado de negarle standing a los demandantes. Los demás jueces como que no entraron mucho en eso. Y entonces, en el tema de quién tiene razón o no, al menos 4 jueces
del la mayoría de 5 que acogió el caso, de esos 5, 4 jueces se expresaron, en mi opinión, claramente de que piensan que fue incorrecto lo que ocurrió en el apelativo. Y entienden de que la comisión tenía la autoridad para reglamentar el asunto, que la ley electoral le concede a la comisión esa autoridad, que contempla que se le concede esa autoridad. Yo creo que Ramón Rosario fue muy efectivo planteando de que antes del 2020 la comisión no tenía esa autoridad porque el reglamento, la ley electoral lo prohibía. Después de 2020 se remueve ese lenguaje, por lo tanto, cuando hay un cambio en lenguaje se presume de que había una intención legislativa de cambiar eso. Los otros 3 jueces básicamente estaban buscando la forma en equidad. Ángel Colón habló de la doctrina de actos propios, que no sé si realmente es lo que aplica aquí. Se agarró de una palabra que dice podrá en vez de deberá descalificar a los candidatos para dejarse un poco de discreción. Yo creo que esos 3 jueces están buscando la forma de, no quiero decir tirarle un toallazo, pero reconocer de que hicieron los candidatos de Victoria Ciudadana, no cumplieron con las reglas, pero que hay que darles un break. Y por eso mencionaron, por ejemplo, en una ocasión que la primaria del 2020 se movió de fecha. Claro, se movió de fecha mediante legislación. O sea, eso no fue que el tribunal no intervino necesariamente en ese asunto. Hubo una ley que se aprobó que dijo cuáles eran las fechas, ¿no? Y después cuando hubo la secundaria, pues hubo remedio. Pero ahí hubo un caso en el Supremo. Hubo casos, pero la legislatura terminó actuando. Yo creo que el 5º juez, que yo creo que sería el voto decisivo, de acuerdo a lo que vi, es el juez Feliberti, que no se expresó, al menos yo no escuché que se expresara, fueron de 3 horas, no sé si se expresó claramente, pero no me parece que él va a ser el juez que... Él no, usualmente no es el juez que disiente, yo creo que es un juez más parco en sus expresiones. Así que yo pienso, ¿verdad? Basado en lo que vi ayer y las expresiones de los jueces, que el caso va a ir 5-3 para descalificar a los candidatos, pero no es seguro porque no vi la posición de Feliberti expresada claramente. Yo creo que Ramón e Iván, ambos hicieron muy buen trabajo en su presentación. Para mí fue un poquito bizarro porque lo escucho tanto en radio que de momento escucharlo en... Serio, como, ¿verdad? Como los abogados litigantes que son, me dio un momento bizarro. Yo creo que Farinacci en particular, más que Torres Viada, yo creo que Torres Viada hizo un buen argumento, vamos a decir, moral, práctico, o justiciero del asunto. El resultado. Pero Farinacci creo que fue muy elocuente en construir una lectura puramente lingüística, ¿verdad? Puramente gramatical de la ley electoral a favor del resultado que él prefiere, ¿verdad? Por eso es que en un momento Korthoff dice, bueno, pero pausa. Aquí tú me has hecho toda esta explicación y nadie aquí ha tumbado el reglamento. El reglamento es bastante claro y si hay más de una explicación, la navaja de Occam, él cita a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teología, que también lo dice, ¿verdad? La lectura más simple es la que es, ¿verdad? Tú me estás complicando mucho esto. Y ahí interrumpe el juez Estrella y dice, bueno, hay que escoger la justa. Y Cuarto dice, yo escojo la ley. Sí. Y ahí a mí me encantó porque y de hecho Ramón Rosario me pareció muy hábil cuando el juez Estrella mismo dice, ay, ¿por qué? ¿Y por qué la comisión se atribuye esta facultad y que nosotros podemos intervenir? Y Ramón dice, bueno, lo que pasa es que la Constitución dice que es la legislatura quien establece las reglas. Y cuando vamos al diario de sesiones, el tipo que está presentando la enmienda dice específicamente, siempre y cuando no, lo dijo a sí mismo, siempre y cuando no viole la que se describen por raza, por género, algo así, que no diga, por ejemplo, si eres asiático no puedes correr, o si eres dominicano no puedes correr, o whatever. A menos que tú digas eso ahí, así, se vale todo, prácticamente. Y lo dice el diario de sesiones, o sea, la intención legislativa de la Constitución está ahí. Entonces, los otros jueces, Estrella y Ángel Colón sobre todo, estaban buscando como diseñar un remedio salomónico que resolviera. Y entonces ahí Ramón dice, no, pero es que el problema con el diseñar el remedio salomónico es que no va a ser salomónico, porque al ser una cosa en equidad, como dice jurídicamente, o inventado en los tribunales, como prefiero decirlo, si tú haces un remedio ajustado a las circunstancias para hacer justicia, etcétera, sí. Pues terminas haciendo una injusticia con la gente que no sabía que este remedio justo existía y se quedaron guindando. O sea que yo creo que todo el argumento va a aunque hay un tema político partidista,
al final el tema fundamental es una visión ideológica, no ideológica en el sentido político, partidista o de estatus político, sino ideológica de cuál es el rol verdadero de un tribunal. Si el tribunal está ahí para interpretar la ley y ceñirse lo más cercano a las otras fuentes de derecho y suplir las lagunas que sean lagunas reales, ¿verdad? Que realmente no se sabe. O si el tribunal está ahí para hacer justicia al arbitrio y a la forma de verlo del tribunal. Y hay 5 jueces que piensan que hay que, por lo menos 4, pero me parece que 5, que piensan que si la ley lo dice hay que cumplirla. Y hay 3 que dicen, bueno, pero vamos a darle break. Yo no soy sensible a las lecturas que... Yo ¿verdad? Lo he dicho ya varias veces. Yo no creo en este concepto de jueces justicieros que su rol no es solamente aplicar la ley, sino que cuando no les gusta el resultado, pues masajear el lenguaje de alguna manera u otra o crear leyes nuevas, básicamente ex nihilo. Pero sí puedo entender quizás la incomodidad de un juez. Del remedio solicitado. Sí. De que cuando ve cuál va a ser el resultado, se dice a sí mismo en su conciencia, espera, o sea, el remedio que me están pidiendo es yo esencialmente meter la mano en el proceso electoral y sacarle gente del menú, ¿verdad? Y por cuestiones que son burocráticas o procesales, yo puedo entender por qué eso te incomoda. De nuevo, a mí no me incomodaría si es algo que está en la ley, ¿verdad? Pero puedo simplemente entender por qué te causa un poquito de reflujo. Pero eso ocurre en un sinnúmero de ocasiones. Por eso hay jueces. De lo contrario, se haría como se hace en otros lugares donde existe un tribunal electoral que lo único que hace es atender ese tema y más ninguno. Un tribunal constitucional que interpreta la Constitución como le da la gana. De hecho, yo estoy bastante seguro que de los 9 jueces en funciones en el 2019, luego del verano, creo que de los 9, al menos 9, posiblemente hasta 10. 10. Preferían a Pedro Pierluisi que a Wanda Vázquez de gobernadora en el 2019. Cuando hubo el caso de Pierluisi versus Rivera Schatz. Ajá. O Rivera Schatz versus Pierluisi. Pero la Constitución decía, y la Diario de Sesiones era claro, de que había que escoger el gobierno de secretario. Tiene que estar confirmado por los dos cuerpos y no podía estar en nombramiento de receso. Y no solamente era evidente de la lectura de la Constitución y de la coherencia interna del documento, sino del Diario de Sesiones. Y yo tengo muchos amigos estadistas y amigos que conocen y escuchan y les gusta el rumor y el chichareo y dicen, chacho, hay votos para Pierluisi va a ganar porque este es amigo de aquel y el otro es primo de tal y el papá y el mamá. Y venían con todas estas teorías y decían, mano, pero es que la Constitución es clara. Ellos pueden tener una preferencia personal. O sea, los jueces no votan en primarias, pero los jueces que nombró Fortuño, quizás sacando estrella a un lado, estoy seguro que votan bajo la palma. O sea, y los populares, no sé Maite, pero Ángel Colón es un populete malo. Y yo no voy a hablar de jueces. Pero ellos son personas que tienen que tomar una decisión y en ese caso, a pesar de sus preferencias personales, dijeron, espérate, este es mío. Bueno, pero la razón que tú estás diciendo... Este es el derecho y tengo que aplicarlo. No, pero la razón que tú estás diciendo eso es porque se ha creado una noción generalizada y hasta cierto punto vulgar de que si tú eres una persona con posiciones políticas y con afiliación partidista, eso significa automáticamente que tú no te tienes respeto propio y que tu intelecto está automáticamente subordinado y debilitado y que tú no puedes entonces tomar posturas según lo que es tu rol, ¿verdad? Y tu criterio dentro de ese rol, sea como juez, sea como profesional, sea como legislador, que al tú tener esas posturas, claro, siempre y cuando sea con los partidos mayoritarios. Sí, porque si es con los minoritarios, pues ahí tú eres... Bueno, es con el PIB y con Victoria. Porque si es de dignidad, si tú eres PIB o Victoria, pues tú eres Sócrates. De hecho, de hecho salió citado en la vista, pero... La persona las mejores preguntas, las preguntas más penetrantes de esa vista, las hizo el juez Korthoff, en mi opinión. Y todo el mundo en la academia
goza de insultarlo, vacilárselo es y verdad. tratarlo como si fuera un idiota porque tiene creencias religiosas y porque es una persona bien devota de su fe, que entiendo que es presbiteriano, si no me equivoco. No sé cuál es. Pero sí sé que es cristiano. Y lo critican por reunirse con pastores y por tener amistades pastores. Si sus amigos fueran los profesores independentistas de las grandes universidades y los grandes pensadores, nadie lo criticaría. Pero como son pastores, y ojo, yo no comparto sus creencias del todo, no suscribo todos sus pensamientos, como no suscribiría los míos tampoco. No lo conozco personalmente más allá de haber interactuado 2 o 3 veces con él, o sea, no es mi amigo. Pero me impresionó la calidad de las preguntas y la precisión con la cual iba desmontando los argumentos de todo el mundo. O sea, hizo preguntas para mí impresionantes. Y no puedo creer la reputación que se le ha tratado de crear a él. A mí no me sorprende eso porque los 5 jueces que fueron nombrados por Luis Fortuño, todos han tenido una campaña de descrédito dirigida a ellos. Todos. Porque así es que funciona esta vaina. O sea, si tú eres... Antes, francamente, era con los populares, donde todo el mundo se esforzaba para decir que tú eres un prócer. Pero con los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero desde que nombraron a esos jueces, a todos, tanto del lado popular y del lado independentista y victorioso ahora, a todos le han hecho una campaña de descrédito intelectual. A todos. Y yo creo que el tiempo... Oye, y no te voy a decir que... ¿Verdad? Hubo uno de ellos que me acuerdo que en una opinión en su concurrencia... La marea. Le citó un video de YouTube a Anabel Rodríguez. Estrella, creo que fue. Sí, que tú decías, dude. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Ellos no sufren ninguna falla o ninguna carencia que no haya sufrido cualquier otro juez en la historia de nuestro Tribunal Supremo. Les recuerdo que es muy honorable y muy buena gente. Federico Hernández Denton fue director de campaña de Rafael Hernández Colón. No era un juez, era secretario del DACO. Y a él lo hicieron juez del Tribunal Supremo. ¿Y sabes qué? Uno puede quizás estar en desacuerdo con ciertas opiniones que él escribió, pero no fue un mal juez presidente. Bueno, Víctor Pons fue director de la campaña de Hernández Colón también, que fue juez presidente. Andreu era muy amigo, aunque no creo que estuviera metido en la cosa política. O sea... Y por Baltasar Corrada fue comisionado residente y alcalde de San Juan y secretario de Estado y fue nombrado, y no creo que alguien pueda decir que él hizo algo que fue mal juez. Maite Orono no había sido una juez de largos años, no era profesora de Derecho, había tenido unos roles, creo que había sido directora de una oficina legal, tenía su práctica, etcétera. ¿Y sabes qué? Ella ha sido tremenda juez presidente, y el PNP que le molesta que lo digo. Ella ha sido tremenda juez presidente. ¿Sabes qué? A mí me da placer verla a ella como juez presidente porque tiene una elegancia, tiene una articularidad en cómo habla, en cómo se expresa. Eso no tiene que ver con que yo esté a favor o en contra de sus decisiones, pero es una buena directora de su rama. Y competente y expresa bien sus opiniones. Pero nadie pensaría en hablar mal de ella de la misma manera que lo hacen de los jueces que nombró Fortuño. Y eso yo creo que tiene que ver con intereses partidistas, en el sentido de que si no te puedo tumbar, te voy a desacreditar para imponerte miedo en cómo tú actúas. Y tratar de... Y otra vez, cuando yo me opongo al activismo judicial y al que la judicatura no quiero decir se invente, no quiero ser injusto, que la judicatura o los jueces traten de hacer entre comillas justicia alterando el contenido de la ley o de un contrato o de lo que sea. Porque me parece que, y creo que fue lo que dijo Ramón Rosario en la vista, cuando tú diseñas un remedio ad hoc para atender una situación nueva porque te parece injusto el resultado, la gente que no sabía de que tú ibas a resolver de esa manera se queda desprovista de remedio. Uh-huh. Y crea un problema de falta de confianza en las instituciones y crea un problema de falta de credibilidad. Y yo creo que que los jueces, por la naturaleza de su rol, que es aislado de la política, ¿verdad? Desde el día a día, del trajín, del responderle democráticamente a los electores, creo que eso les impone unas limitaciones de acceso a información y de las consecuencias de sus acciones que hace bien difícil que puedan tomar la decisión correcta. Esa es mi forma de verlo. Cuando se abstraen de la ley. Cuando se abstraen de la ley y empiezan a aplicarlo, empiezan a
a decir, no, yo creo que esto debe ser así porque me parece que hay que hacer un resultado X o Y. Y yo creo que el peligro que corre el tribunal precisamente es, si acogieran la teoría del remedio alternativo, el problema que yo le veo a eso precisamente es que el remedio que vas a diseñar no necesariamente va a ser el correcto. Habiendo dicho eso, yo creo que es un caso interesante. Uh-huh. Y a mí hay dos cosas que me brincaron a la vista, ya escuchando más la argumentación que haber leído los recursos. Yo vi un intercambio de roles tradicionales en el sentido de que si decimos que el Partido Popular y el Partido PNP en este caso está asumiendo el rol conservador, ¿verdad? Es tradicionalmente el rol conservador frente a Victoria Ciudadana y el PIB. Típicamente es el lado progre o el lado de izquierda que está tratando de ampliar la legitimación activa. Dejar que más gente vaya al tribunal. Porque así es que, por ejemplo, entidades que no tienen absolutamente nada que ver con un proyecto tratan de interponerse en un proceso de permisología, ¿verdad? O crear causas de acción de daños donde antes no existían, porque lo hacen, quieren expandir ese acceso. Y aquí uno veía una inversa del rol donde el PNP y el Partido Popular dicen, no, yo tengo legitimación para llevar a cabo esta acción. Y es el lado progre que está diciendo, no, aquí no hay nada que les dé a ellos acceso a este tribunal. Ese es el argumento. Y el segundo, el otro intercambio de roles, cuando el representante legal de Ana Irma Rivera Lacen, que no hace una ponencia como tal, pero sí tiene un turno de contestar preguntas, Ana Irma Rivera Lacen, siendo independentista, él argumenta que la ley federal aquí es suprema y que no existe la capacidad para el Tribunal Supremo o más nadie descalificarla porque la ley federal, según él, ocupa el campo y cita el caso reciente del Supremo Federal del presidente Trump, donde el Tribunal Supremo le dice al Estado de Colorado, tú no puedes descalificar a un candidato federal por la enmienda 14 de la Constitución, porque eso no te compete a ti. Claro, uno de los jueces asociados le dice, espera. Todos los congresistas en su fase electoral corren bajo la ley de su estado. Y consiguen endosos de acuerdo a la ley. Y todos los comisionados residentes han corrido electoralmente bajo la ley del estado. La Constitución de Estados Unidos provee específicamente para que las leyes electorales de los estados prevalezcan. Y la única razón por la cual hay leyes federales que intervienen en el proceso electoral es porque después de la guerra civil, para fines de proteger el derecho al voto de las personas y prohibir el discrimen a base de raza, o sea, de los afroamericanos, la Constitución específicamente dice, sobre esto puedes legislar. Sí. Sobre esto, no sobre otras cosas, sobre esto. Y de ahí es que viene el Voting Rights Act, ¿no? Y South Carolina versus Katzenbach, etc. Así que hay muchas... me pareció que ese argumento, dijiste que los argumentos han sido buenos, pues ese argumento no es bueno. No, pero decía más en el... Lo voy a sacar, pero los demás estuvieron buenos, pero ese yo creo que todos los abogados hicieron un buen performance. Sí, ese de su argumento. Porque, por ejemplo, Farinacci no estoy de acuerdo con su lectura, pero hizo súper buen trabajo en términos... Te lo pongo de esta manera. En una argumentación, un abogado hace su trabajo, no necesariamente te convence, pero si por lo menos te pone a pensar. Sí. Si te convence, gana. Pero eso no significa que... hay casos que no tienen... Sí, que no tienen mucho... Y en este caso, pues... Está complicado. O sea, la ley dice una cosa, el reglamento dice una cosa y tú... No, eso no es lo que dice. Y que nosotros sabemos por fuentes, ¿verdad? Que no estaban ya en el expediente del tribunal de que el debate interno ocurrió. Ellos se lo preguntaron y lo debatieron. Y después, mira, el formulario dice... O sea... Ok. Ahora, turno de privilegio personal aquí. Ok, hágale pues. Supongamos que yo... Me da el deseo enorme. El deseo que jamás podrá... Yo digo, voy a construir en un wetland. ¿Verdad? Okay. Voy a hacer allí unos desarrollos de estos, de los que no le gustan. Voy a hacer qué sé yo, supongamos. Voy a hacer un hotel en la arena.
Y voy a hacerlo ahí, estilo condominio Marisol. Y voy a poner Sol y playa. Voy a poner ahí una muralla en el agua. Y voy a destruir ahí corales. Voy a explotarlo y qué sé yo. Y ese es mi gran plan. Y entonces yo voy a la página de OCPE. Ajá. Y radico la solicitud de permiso. Y el sistema de permiso, ese día, por alguna razón errónea, no me pide un documento de impacto ambiental. Ajá. Así que yo dije, ¡ja! Se me dio. Como el reglamento de impacto ambiental no me lo está pidiendo y el sistema no me dijo nada, el reglamento está ahí, que yo lo puedo hacer. El printout me dijo que está bien. Y el printout me dice, aquí está, viste, yo cumplí. El papelito que tengo aquí dice que cumplí. Eso me eliminaría de que Eliezer Molina me haga un campamento frente al hotel. O sea, es que... No es que te haga el campamento. Te haga el campamento y después, motu propio, la agencia revisa el proceso y dice, mala mía, porque el formulario estaba mal. Echa para atrás. Que fue lo que pasó en Sol y Playa. Claro. Literalmente fue lo que pasó en Sol y Playa. Y era lo que yo decía en ese momento. Decía, dude, le dieron el permiso. Pasaron años, metieron chavo. Y ahora es que tú vas a echarte para atrás y decir, mala mía, que sería, by the way, si tú me dices a mí que esta acción se presenta, qué sé yo, en octubre, ahí yo tendría quizá cierto reparo. Ahí hay un issue donde laches, creo que es la doctrina de que, ¿sabes? Te tardaste. No puedes venir a última hora aquí a tratar de tirarte. Pero esto lo hicieron el segundo. Y creo que... Pero, mano, el ejemplo que acabo de dar, yo, no estoy pensando hacer nada de esto. No se preocupen, los prestigiosos cabilderos no estamos en esa. El presupuesto da para tanto, pero lo que quiero decir es de que es lo absurdo del argumento. O sea, que buen intento. O sea, te la doy. Pero eso ellos no... Esa laxitud y lectura generosa del derecho para permitir que la gente haga lo que les da la gana, esa no es su posición tradicional cuando hay un asunto... No, como dije ahorita, típicamente ellos no acogen ese tipo de argumento. Hubo un intercambio de roles en la argumentación. ¿Tú crees que está 5-3? No sé. Yo tampoco. Yo creo que Feliberti was playing very close, the cards very close to the chest. No, y que puedo ver también que alguien diga, yo no me voy a ensuciar las manos con esto, que bregue otro. No, porque la otra persona que yo pensé que quizás estaba así era Gibela García y le metió ahí fue el que trae el tema de, pero tú me estás diciendo que descansaste en los formularios, como que tú sabes, eso no... That's not a good argument. Feliberti simplemente porque no lo vi expresarse. Pero pensaría que está 5-3 y que esta argumentación no cambió una sola opinión de nadie. Creo que no ninguna de las argumentaciones trajo algo. Y honestamente, creo que las vistas orales no añaden mucho. Bueno, yo creo que añaden lo siguiente. Que hay maneras de argumentar todos los... El argumento de la parte querellante y de los interventores PNP es que esto es open and shut case, Johnson. Que esto es blanco y negro. Y pues yo creo que tiene cierto valor que los demás puedan decir, mira, no, hay esta otra lectura, dame un break. Y que se haya hecho estos argumentos de hermenéutica, se hicieron argumentos gramaticales, se discutió casuística, se discutió ley federal, se discutió ley administrativa de reglamentación. O sea, hubo una argumentación bien articulada y expansiva del caso. Y yo creo que eso tiene, especialmente si el resultado va a ser que se limpian a par de candidatos de una papeleta. Pues... Era un due process. Yo creo que eso tiene cierto valor. Fíjate, está bien. Everyone has their day in court. Vamos a ver qué ocurre. Molly Crabapple. Oye, en este caso también son politically appointed judges. Desafortunadamente no podemos cumplir los requisitos electorales de la judicatura de Molly Crabapple. Tenemos un amigo muy cercano que tiene un familiar que está aspirando a juez en estos países, en un estado donde se eligen los jueces. Y el otro día me mandan, llega una invitación a un fundraising para este juez. Y el fundraising es en el bufete más grande del estado. Es como que vengan al fundraising que estoy organizándole en mi bufete al juez. Si la alternativa a los politically appointed judges es
Elecciones. Elected judges. Yo tenía yo representaba a la compañía como parte, no como abogado, en un caso en Alabama. Y fui a Alabama esto a nivel de instancia, a Birmingham. Y fui en carro al county court y toda la vaina, ¿verdad? Para una argumentación que se iba a hacer. Y estoy sentado allí con mi abogado en la sala. Se abre la puerta y salen los abogados de la otra parte con el juez. Y yo me quedo mirando esto. ¿Qué diablo acaba de pasar aquí? Yo miro al abogado mío. Él como que no reacciona. Y yo, ¿qué acaba de pasar aquí? Y el abogado mío como que dice, mira, esto fue una comunicación ex parte y no sé qué diablo, hace el argumento. Y los abogados de la otra parte dice, simmer down. We were just discussing a fundraiser. Y el juez hace, ok, court's in session. Y yo me quedé frío. Sí, fuck it. ¿Y quién ganó? Tuvimos que transar el caso. Aunque tengo que decir que después de que se implementaron ciertas estrategias legales, la transacción fue mucho menos onerosa. Sí, pero cuando tú llegas así, tú ves como que, bueno, esto está complicado. Bueno, acto seguido yo entonces contraté como local counsel del county al que acaba de ganar para fiscal. Olis. Bueno, cerramos ese tema y nos movemos. Saludos a Molly. Saludos a Molly Crabapple. Te avisó sobre la serigrafía. Y nos movemos ahora al próximo tema en la agenda, que es nuestra discusión del programa de salud del Partido Independiente Puertorriqueño para el 2024. Wow. Yo creo que nosotros somos los que más hemos discutido la plataforma del PIB. Y a ellos les duele porque es como que comentan y dicen, ay, pero ¿por qué lo leen? ¿Por qué lo leen? Y es como que, ay, los únicos que lo leen son ellos dos. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice eso de tus logros? ¿Qué dice eso? Digo, y hay personas ahí que no conozco personalmente, pero tengo muy buena referencia. Claro, yo creo que el diagnóstico del problema de salud de Puerto Rico, o sea, no podemos tapar el cielo con la mano de que Puerto Rico es una jurisdicción con unos retos de condiciones crónicas reales. Y es un problema que Puerto Rico ha cargado desde por décadas, por no decir por siglos. O sea, no podemos decir que el estado de la salud de los puertorriqueños es el mejor. Ahora, la plataforma no es diagnóstico de lo que hay. La plataforma es lo que yo voy a hacer para arreglarlo y ahí es donde vamos a tener nuestra... Los coordinadores de la plataforma... o los dirigentes, ¿verdad?, de esta parte de la plataforma fue la doctora Elba Díaz Toro y el doctor Heriberto Martín Centeno. Ahí está el prestigioso cabildero miembro del PIB, que es el cabildero del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, ¿o no está incluido el prestigioso cabildero? ¿Cuál? El ex legislador del PIB que usó la puerta, el revolving door, y al igual que muchos funcionarios públicos del bipartidismo, pues él que es del PIB, pues ahora es cabildero. Bueno, no sé, no conozco a la persona. ¿No está ahí? No te sé decir, mira el nombre. Ah, mira, no está. Pues qué bueno. Ok. Menos mal. Te prohíbo que vuelva a hacer una referencia a alguien que no conozco. García San Inocencio. La plataforma larga es de 140 páginas. La corta, si la imprime... Oye, by the way, yo no estoy diciendo que él ha hecho algo. Lo que digo es que los cabilderos son sucios y fochi, según nuestro amigo Néstor, si son del bipartidismo. Pero o sea, el cabildeo lo hace la gente para sí y para otros de todos los partidos en todos los lugares del mundo. Es que cuando ellos dicen cabildero, ellos no están hablando del rol del advocate, que es lo que tú y yo hacemos. Para ellos cabildero es pillo, punto. O sea, y de hecho lo dicen en la misma plataforma. O sea, no es nada wow. Pero el punto es que es un documento de 140 páginas. La versión resumida es como si lo imprimes directo del website es como 50 y pico páginas, pero si lo condensa en un documento aparte es más 30 y pico. Y yo diría que si fuera a resumir la plataforma de salud del PIB, la dividiría en 3 partes. La primera es lo que ellos determinan que es su cubierta universal,
que sería administrada por una corporación del Seguro Nacional de Salud. Entonces, que sería una cooperativa también, sin fines de lucro. Entonces, tienes una sección que yo diría que es más de salud pública, que es la creación de una red regional de centros de salud y de campaña de salud pública. Y después tiene la tercera parte, que yo te diría el zafacón of all that is wacky, que es donde ahí tiran todo lo que sea vaina woke, ellos la tiran ahí en ese zafacón. Yo te voy a dar mi impresión inicial en términos de si tú tienes la postura de que Puerto Rico debe culminar en un sistema socializado de salud universal sin alternativas privadas. Por lo menos para la cubierta básica, sí. Para la parte básica, yo te diría que esta probablemente es, en términos simplemente arquitectónicos, ¿verdad? Legales, es la propuesta más lógica que yo he visto del tema. Porque el tema de salud, el del plan de salud universal, antes el Partido Popular lo tiraba cada 15 minutos también. Pero nunca tú habías visto que alguien te pusieran estos son los pasos y así que cómo se va a ver, y que tú digas, fíjate, como conocedor del tema, tiene una lógica. Esa parte tiene su lógica. Creo que si ellos fueran a comenzar a ejecutar el proceso, les va a explotar en la cara. Y yo lo explico ya mismo. La parte de red de salud pública, comunal, etcétera, esa parte está un poquito wacky. Y ahí es que ya tú ves los instintos de reingeniería social del PIB activándose. Y la parte, así que déjame enfocarme en la parte de la entidad de salud, el Salud Universal. Ellos lo que dicen es que el PIB pasaría una ley que primero prohibiría los planes médicos privados. Punto. Están prohibidos. En términos de lo que se va a determinar que es la cubierta básica. Y que ese plan de salud obligatoriamente va a cubrir a todo el mundo en Puerto Rico, y tú no vas a tener alternativa para buscar otro plan de salud básico, excepto el que te da esta Corporación de Seguro Nacional de Salud, que va a agrupar no solamente a CES, que es la que da el plan vital, sino que también va a agrupar al Fondo del Seguro de Estado y a ACA. Y eso, pues le han dado cierta cabeza al tema, ¿verdad? De hecho, José Luis Dalmau lleva proponiendo algo similar por 25 años. El popular. Ahora, en el caso de Medicare Advantage, que son los planes, que es de verdad de donde es... El programa de Medicare Advantage es el que financia el programa, el sistema de salud en Puerto Rico. Incluso es el que sostiene el plan vital. Y los planes privados también, indirectamente. Exacto. No dejemos eso. Claro. Entonces... Bueno, creo que debería explicar por qué. Sí, pero ¿por qué no tocan los Medicare Advantage al principio? Porque la ley federal te prohibir Medicare Advantage en tu estado, ¿verdad? Y se le olvida una parte, que es que la ley ERISA te prohibiría, en teoría, que un patrono provea un plan privado a sus empleados. Y eso es algo que se ha discutido en Vermont, se discutió en otros estados que han tratado de establecer un plan de salud universal siempre, pero han encontrado maneras de trabajarlo, ¿verdad? Se convierte en un impuesto en vez de una prima. Sí, o se convierte, o tratan de convencer a los patronos a que no lo hagan, pero pues, nunca cuaja. La parte fiscal... y después lo que ellos proponen es que lo que vamos a hacer es que entonces la Corporación de Seguro Nacional se va a convertir en una entidad Medicare Advantage. Y nosotros estamos seguros que vamos a ser tan duros corriendo esta vaina que los pacientes más bien a nosotros no se van a quedar con los planes estos tóxicos. Los planes médicos privados solamente podrían dar lo que dicen el gap o una cubierta suplementaria a ese plan básico. Ok. Problema. El primero es que... y este plan de salud sería la única entidad Medicaid también.
Así que el plan vital solamente lo podría dar esta cubierta básica o esta corporación. El problema que tú tienes no es solamente procesal. Es que yo quiero entender que va a ser un gobernador, primero, que un año, vamos a decir que tú eres victorioso en tumbar la autorización del Comisionado de Seguro de todos los planes médicos. Ahí tú vas a tener, ganar esa pelea, tú la vas a tener que ganar en el Tribunal Federal, porque te van a hacer el argumento de que, caballo, tú no es que me estás cancelando la licencia, tú me estás haciendo un taking. Porque tú estás cogiendo mi operación, y estás cogiendo mis pacientes, mis clientes, y te los estás llevando para una entidad tuya. Así que tú me acabas de quitar. Y me estás prohibiendo hacer negocio. Mi operación. Porque yo puedo montar una entidad pública que compita. Pero cerrarme a mí me estás expropiando, caballo. Así que aquí va a haber una pelea. Vamos a decir que tú ganaste esa parte. Vamos a decir que tú ganaste que CMS esté de acuerdo que te van a dar a ti todo el dinero en un block grant fuera del proceso competitivo que está legislado en la ley de Medicaid. Y fuera de los acuerdos que se han llegado ya de que eso es una cantidad por paciente, etcétera. Exacto, ok. Y el plan ¿cómo se llama? State Plan. Exacto. Deja eso a un lado. Tú tienes que buscar una enmienda al State Plan. Es uno nuevo prácticamente. Sí, sí. Entonces, eso va a implicar que los planes médicos van a despedir a miles. A todos sus empleados. Miles. Todos. Miles. Eso va a significar que tú le vas a decir a los médicos, porque parte de todo esto es que tú no vas a poderle pagar más a los médicos bajo este plan. Pero antes vas a tener que pagar menos. Y a los hospitales también. Así que tú vas a tener en tus costillas, mientras que estás tratando de implementar esto y crear una nueva operación, un desbarajuste económico y de gente sin trabajo, a mansalva. Tienes un problema político ahí. Y tienes adicional a eso el issue de que como no puedes prohibir la Medicare Advantage, esas son las mismas que te van a estar peleando. Y yo creo que es importante explicar que el Medicare Advantage, o sea, en Puerto Rico fundamentalmente, aunque hay gente Medicare tradicional y no es la mayoría, la inmensa mayoría de la gente está en 3 planes. Planes Medicare Advantage, el plan de salud vital, y una combinación de ambos en el caso de las personas mayores de 65 que cogen la reforma, o los planes de salud privado. En Estados Unidos, los planes de salud privados son los más que pagan a los proveedores, a los médicos, a los hospitales, a los doctores, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal es tan grande que tiene el poder de establecer unos pagos menores, porque dice, te estoy ofreciendo todos estos pacientes, pues te voy a pagar menos. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, como Puerto Rico es tan pobre, y ahí es donde estamos, y ese es el asunto aquí, que en Puerto Rico, el único lugar de Estados Unidos donde que yo conozca, y definitivamente en ninguno de los 50 estados, donde Medicare paga más que el privado es en Puerto Rico. De hecho, todo lo que se está diciendo, los cortes que vienen para Medicare Advantage, a lo que se refieren es que la ganancia del médico es Medicare Advantage. So, el pensar que el dinero que hay en el sistema de salud ahora, sin el dinero de Medicare Advantage, es suficiente para mantener los médicos, no para hablar de traer para atrás o retener, para mantener los que ya tenemos, no da. So, a eso es lo que tú vas diciendo. Si el cash cow, si la fuente de ingreso neto del sistema de salud, lo que mantiene a flote al sistema de salud es Medicare Advantage y no lo puedes incluir, entonces si no tienes, por decirlo así, la ganancia del proveedor, pues con lo que tienes, que simplemente el costo no va a dar. Y no quiero sonar... No quiero entrar en el tema otra vez del estatus, pero la premisa fundamental del concepto de un plan universal de salud al final es de que tú tienes una población aquí, entonces fija, establecida en Puerto Rico, esa gente no se va a ir, y entonces yo hago unos reajustes, y en esos reajustes, pues el punto final es superior a donde empezaste. Pero son unos reajustes, como tú dices, dolorosos, hay que despedir. Las aseguradoras cierran, los médicos tienen que cambiar de proveedor. Bueno, y estoy haciendo esas críticas más para seguir los rules of engagement que habíamos establecido en serio. De que te voy a tomar en serio y no voy a traer a los deus ex machina de la Junta o el gobierno federal. Sí. No, eso no estamos hablando. Yo estoy partiendo de la premisa de que tú vas a poder hacerlo. Pero de la cosa que no se pueden enajenar es el tema de la ciudadanía americana. Porque en la medida en que tú le reduces la compensación a la gente,
la gente se va a ir porque tienen el derecho a irse. Entonces, y quería traerte esta estadística porque me pareció súper interesante. ¿Por qué los médicos se van? Y dicen, pues porque le pagan más. Bueno, pero yo quiero que quede claro algo. No se van porque les pagan un poquito más. Cuando tú vas al Bureau of Labor Statistics, que es donde está la referencia de los ingresos de un médico. Cuando tú vas ahí, en los profesionales de la salud en general, el salario promedio de un médico o de un enfermero, cuando metes todos los 60,000 profesionales de la salud en Puerto Rico, es menos de la mitad. Sí. El promedio de Estados Unidos. So, en la medida en que tú reduces y cierras la pluma y dices, no, yo voy a cortar gastos porque el sistema es muy oneroso, es del gobierno, la gente se te va a ir. Uh-huh. No puedes hacer nada para detenerlo, salvo que lo encierres aquí, que no va a pasar, ¿verdad? Porque estamos tomando en serio su propuesta. Yo no dice en ningún sitio te voy a encerrar aquí. Así que la premisa entera de que yo voy a poder encontrar estas eficiencias sin el dinero de Medicare Advantage, al cual no tienes acceso porque eso no va a cambiar solamente para Puerto Rico, y sin la capacidad de obligar a la gente a quedarse, pues ¿qué es lo que va a pasar? La gente, los profesionales se van a ir. Y qué bueno que dice eso, porque mi crítica, yo te diría a esta parte de la plataforma, es que al igual que la plataforma de desarrollo económico está basada en la presunción de que there's a big pot of gold que está siendo saqueado por los malos y nosotros los buenos lo vamos a salvar, y que una vez salvemos ese dinero vamos a poder hacer todas estas cosas chulas y bellas. Y de nuevo, el pot of gold no está. Y esto en parte también ha sido culpa, esta presunción en parte ha sido culpa de la retórica que han llevado los médicos públicamente. Primero, en Estados Unidos las aseguradoras son mucho más hijas de puta. En términos burocráticos, en los requisitos administrativos que le imponen a los doctores y a las prácticas. ¿Qué pasa? Que por la diferencia en compensación que tú acabas de articular, el médico o los grupos médicos tienen la capacidad de montar estructuras administrativas para enfrentar esa burocracia. Versus en Puerto Rico, donde aunque algunos médicos ganan muy bien, otros no ganan tan bien y no se puede generalizar ese andamiaje administrativo para enfrentar una burocracia que en Puerto Rico es menor en términos de los planes médicos de la que se enfrenta allá afuera. Pero los médicos en Puerto Rico nunca articulan eso y la gente presume que las aseguradoras están saqueando el dinero. Y si tú tumbas todo el gasto administrativo, y aquí voy a citar el Beto Podcast, ¿verdad? Si tú tumbas todo el gasto administrativo, todo el gasto de mercadeo y hasta la ganancia, y tú lo distribuyes por cabeza, estamos hablando de 400, 500 pesos por cabeza al año. No es mucho. Especialmente... Y eso es diciendo llevándolo a cero. Eso es llevándolo a cero. O sea, que no le pagaste a nadie que chequee que el médico no está facturando de más, no le pagaste a nadie que chequee que el hospital no está pasando gato por liebre, no está chequeando que me falsificaron una factura, nada de eso. Sí, esto es asumiendo que todo el dinero. Hay cero fraud, waste and abuse, ¿verdad? Y ese issue, de nuevo, el secret pot of gold, va a ser el talón de Aquiles de cuando tú analizas en serio estas propuestas. Creo que tiene una lógica. Y creo que si tú quieres llegar a ese fin, más o menos por aquí es, no obstante los obstáculos que va a enfrentar. Lo que yo estoy diciendo es que el fin no necesariamente va a resolver el problema que tú estás... el problema de raíz, que es que tenemos un sistema de salud donde las expectativas de cuidado de nuestra población son de primer mundo, pero no tenemos los recursos económicos de ese primer mundo. El problema de Puerto Rico no son planes médicos. El problema de Puerto Rico es poco dinero. Es que somos pobres. Yo no creo que existe ningún otro estado donde mitad de la población está en Medicaid. Y en las regiones de los estados donde sí hay una alta participación de Medicaid, ellos sufren los mismos problemas que nosotros en términos de poco acceso a médicos, etcétera, etcétera. Porque en esos estados quien financia el sistema es el patrono privado y el empleado privado. No es el gobierno federal. El gobierno federal piggybacks y dice, bueno, pues como tú tienes estos recursos, pues yo me los voy a mantener, yo no te voy a pagar lo que te pagan los privados porque yo soy el gobierno federal. En Puerto Rico es al revés. Y entonces ese choque nosotros no lo captamos. Se nos hace bien difícil comprender al layman, al que no está metido en esto día a día como tú lo has estado por tu práctica y por tu
tu familia, ¿no? Porque conoces ese mundo. Yo esa parte no. Pero sí me he educado sobre el tema. Entonces, el principal hallazgo del problema de salud de Puerto Rico es, pues hay el problema aquí es que el gasto administrativo es desproporcionado. Cuando tú vas a los benchmarks de Estados Unidos, en promedio, Puerto Rico está exactamente en el promedio de gasto de administrativo. Y en algunos casos muy por debajo del promedio. O sea, y nuestros médicos no se están yendo los médicos de Puerto Rico no se van a ir a trabajar a sistemas socializados de medicina. Se van a Estados Unidos. ¿No? Hay un punto en que, y again, los médicos en su inmensa mayoría, por no decir casi todos, son gente honrada, pero el sistema no puede operar a base de que alguien, o sea, de que no va a haber siempre un empleado administrativo. O sea, la corrupción es un mal social. No se limita solamente al gobierno. La gente privada le roba, ¿sabes? ¿Cuántos contratistas no le quedan mal a los que lo contratan? Sí. ¿Cuántos médicos? Entonces, la idea de que yo voy a poder coger todo ese dinero, como dices, esos 400, 500 pesos al año, y redistribuirlos y no va a haber ninguna consecuencia, pues es falsa. Porque precisamente hay un riesgo. Y a eso quería ir. Yo creo que tú vas a ir a eso ahora, de que esta corporación que están creando, ellos dicen, porque el capital de las entidades y que estas compañías han hecho dinero. Y dicen, bueno, hacen dinero porque asumen un riesgo. Ellos cobran por paciente. La aseguradora, el gobierno, sobre todo en el programa de la reforma de salud, en Plan Vital, el gobierno te dice, ¿cuántas vidas tú tienes en tal jurisdicción? Pues yo te voy a dar X dinero por cabeza, por mes. El per patient per month. Esa cantidad de dinero, hay unos ajustes regionales, hay unos ajustes de población, hay unos ajustes, pero son mínimos, ¿no? El tema es de que yo le pago algo por persona. La aseguradora asume el riesgo de que esas personas que están ahí sean tengan unas condiciones de salud en específico, o que sean muchos diabéticos, o que muchos tengan cáncer, o que muchos sean fumadores, etcétera. Tienen que tener un dinero para responder por si su cálculo fue equivocado y terminan perdiendo dinero. Si el gobierno pierde, si esta corporación que estamos hablando aquí asume ese riesgo, que no es una corporación, es como un una tipo cooperativa. Es una cooperativa donde el gobierno la controla. Pero, anyway, pero participan en la gobernanza los pacientes, con los médicos, el popurrí. Pero cuando esa gente ejecute. Que de hecho, haces su junta de directores así. Y yo no les recomendaría... No les diría que tiene la mejor gobernanza, que en su historia ha tenido la mejor gobernanza con ese popurrí. La estructura administrativa de ACES, el diseño administrativo de ACES, no es el correcto. Sí. Pero dejando eso a un lado, o sea, no la gente en particular, sino el sistema, pero dejando eso a un lado, la razón por la cual estas entidades tienen que tener un capital, un patrimonio, no es que son unas ganancias acumuladas, es que ese es el dinero que se usa para atender situaciones, tales como la pandemia, que era inesperada y causó pérdidas en muchos de estos negocios, porque las aseguradoras tienen su modelo de negocio donde ellos ganan y donde pierden. Si viene una pandemia, viene un huracán, viene un terremoto y te altera el uso de los recursos del sistema, tú estás asumiendo un riesgo brutal. Que la idea es esta, ¿y quién va a pagarlo? Si se socializa la medicina, o por lo menos el tratamiento de salud, pues va a haber alguien que va a tener que tener una cuenta de banco sólida para responder cuando el sistema cuando haya pérdida. Bueno, y que en esa parte tú dices la del riesgo. Mira, ojo, ¿verdad? Porque aunque asumas el riesgo, ¿verdad? También la pregunta es ¿cuál riesgo estás asumiendo? Que es la eterna pelea entre los planes médicos y ACES y CMS y el cliente privado. Yo asumo un riesgo, pero ese riesgo tiene que responder a unas bases en términos de la cubierta, la población. No es riesgo ilimitado y viceversa, ¿verdad? El cliente, sea CMS, ACES o dice, sí, pero estás asumiendo el riesgo, tienes que cubrir esto, ¿verdad? Alguien va a pagar si las cosas no salen como se esperaban. Exacto. ¿Qué ocurre aquí, verdad? Ese riesgo se establece a base actuarial. El gobierno de Puerto Rico y los planes médicos tienen los mejores actuarios de los Estados Unidos. Igual que todos los estados. ¿Sabes por qué? Porque literalmente esto es una disciplina tan compleja que hay como 4 compañías en todos los Estados Unidos que hacen esto. A tal punto que a veces, como hay tanta poca opción, tú tienes que contratar una oficina regional diferente a la oficina regional del mismo actuario.
Y eso es en Puerto Rico, que hay 4 o 5 aseguradoras, dependiendo de cómo lo quieras contar. Exacto. En Estados Unidos hay... Yo te voy a dar... un mercado en Nueva York. El mercado de Nueva York, ¿cuántas? Yo te voy a dar aquí cuál es la solución que nos dio el PIB a ese problema. Se asignará un presupuesto anual al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para que estime los costos de producción de los diferentes servicios de salud para usarlos como base en el proceso de determinar las tarifas y métodos de pago a los proveedores. Señores, el Instituto de Estadística nunca ha hecho esto. ¿Me entiendes lo que te digo en el sentido de que es... Y es la próxima parte que quería moverlo al programa. Aquí hay unos goodies de patronazgo político que yo de verdad me tengo que quitar el sombrero y aplaudirle a los muchachos porque no son tan... Cristian, recuerda que... No son tan inocentes nada. No olvides que quizás el sistema de salud no tiene ánimo de lucro, pero los participantes del sistema sí tienen ánimo de lucro porque son seres humanos. Mira, déjame leer like uno de los goodies. Ya le leí el del Instituto de Estadísticas de... No, porque tú sabes, cuando estás comparando... de Puerto Rico. Aquí tiene la otra, que es la creación del Fondo de Apoyo Nacional para la Salud Pública y la Atención Primaria, el FANSPAP. El FANSPAP va a ser un fondo de goodies que va a ser financiado del Fondo General para llevar a cabo estas campañas de salud pública. Pero ¿cómo las se van a pagar con impuestos a las cosas, a las actividades indeseables? Ay, como si no se hace ya. ¿A quién le vamos a dar el dinero del FANSPAP? Pues primero vamos a utilizar los fondos para financiar este programa integrando a los líderes comunitarios de salud en los proyectos de comunidad saludable. Así que aquí dice, entrenar y emplear a residentes locales para capacitar a individuos de la comunidad sin importar su formación académica para que actúen como líderes comunitarios de salud, creando empleo y aprovechando su conocimiento. Así que el PIB no necesita líderes de barrio porque tiene comisarios de salud. Ah. Pago, papá. Y ellos van a estar, eso es como los comités de la defensa de la revolución en Cuba. Ajá. Están velando, mira, deja de estar comiendo pizza. Literalmente va a ser a porque través... en el plan de desarrollo económico te decían qué, cuándo y dónde y cómo sembrar. Ajá. Y ahora te van a decir qué, cómo, cuándo y dónde comer. Y parte también, y la segunda parte, tenemos los comisarios de salud. Y después, la financiación de estos proyectos vendrá del 40% del FANSPAP, dirigido específicamente a formar una red nacional de comunidades saludables. Y este fondo se distribuirá entre organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Ya tenemos. Pero sin ley 22, ¿cómo vas a pagarle? ¿Tú le vas a salir los millones para esta gente? Perdón. Igual va a ser la responsabilidad de la Red Nacional de Comunidades Saludables, entiéndase las non-profits. Promoción y protección de una alimentación nutritiva. Promover el consumo de alimentos nutritivos y balanceados dentro de las comunidades. Incentivar la práctica regular de ejercicio físico entre los habitantes de todas las edades. Y proporcionar acceso a servicios de salud mental y promover prácticas que contribuyan al bienestar emocional. Facilitar el acceso a servicios de salud primaria y preventiva, asegurando que todos los miembros de la comunidad puedan recibir atención médica cuando la necesiten. Así que yo voy a tener estas entidades non-profits y voy a tener a estos comisarios de salud y todos ellos se van a encargar de decirte, come bien, Balbino, come bien, haz ejercicio y si necesitas un médico, aquí está el listado. Patronage. Sí, no, a mí lo que me fascinó es, y fíjate, ahora que dices eso, y esto es algo que duele porque la verdad, duele porque la verdad, o sea, uno de los puntos más interesantes para mí del plan de gobierno, lo voy a leer porque está interesante. Según el consenso de la literatura científica, no, y esto es cierto, aun cuando los servicios de salud son determinantes críticos de la salud, solo contribuyen un 20% al estado de salud de la población y el restante 80% corresponde a los otros determinantes sociales. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Si tuviéramos una solución para ese 80% de los determinantes sociales, o sea, si tuviéramos una solución para obligar a la gente a comer bien, ejercitarse bien, dormir 8 horas por las noches, no ahumarse todos los días, no fumar cigarrillo. Wow. Esto sería una utopía. ¿Sabes? Viviríamos en un universo brutal. Y yo creo que sí, el gobierno puede tener un rol en empujar eso. Ejemplo, el gobierno de Ricardo Rosselló duplicó los arbitrios sobre los cigarrillos.
Eso ha tenido unas consecuencias muy favorables para la salud de los puertorriqueños porque ha desincentivado que la gente fume. Pero estás metiéndoles un tax. El refrescazo. ¿Cuánta gente? No, porque eso es bueno. Oye, todas estas intervenciones suenan chulísimas. El problema es que en la práctica tú estás obligando a la gente a comportarse. Porque ese 80%, que los determinantes sociales son los que establecen el resultado de la salud, es porque la gente está del carajo. O sea, mano, ¿cuántos médicos? O sea, tú no, si yo toda mi vida he luchado contra la obesidad. No estoy como Jay aquí, por favor. Ese es mi punto aquí. La cantidad de médicos obesos que me han dicho tienes que rebajar. Y no solamente había ese, mi papá, que era un personaje, iba conmigo al médico y decía, no, tienes que rebajar. Y papi lo miraba el tipo. Y después cuando se le daba el carro decía, mira qué fresco. rebajar. Bueno, el issue es... O sea, es difícil. Bueno, si fuera tan fácil como fíjate, decirlo. Esto no es solamente el PIB. Porque te voy a decir algo. En el mundo de la salud, y, ¿verdad? Paréntesis, que hablaste de mi práctica. Yo no soy médico. Yo no soy doctor de salud pública. Yo soy un mero abogado. Y prestigioso, aparentemente. Pero en mi práctica corporativa y transaccional, yo he representado a todos los planes médicos de Puerto Rico en algún momento. Hospitales. Yo he representado hospitales. Yo he representado grupos médicos e IPAs. Yo he representado a médicos. Mi papá es médico y mi hermano es médico. Mi mamá era secretaria en un hospital. Yo he representado centros de cirugía ambulatorio. Yo he representado a la gama de los proveedores y de los que financian el sistema de salud público. Como agente fiscal, tuve que atender el asunto de ACES en el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y en Washington bregar con los fondos o whatever. Yo tuve que ir en varias ocasiones para atender el tema del Medicaid Cliff. Esa representación se ha dado en contexto de Medicare Advantage, de Medicare regular, de Medicaid, de planes privados y de planes patronales bajo la ley ERISA y las leyes de Puerto Rico. Cuando yo me fui de Puerto Rico después del verano 19, yo me fui a Florida y yo trabajé en montar una red de farmacia independiente. Yo he representado las farmacias principales, corporativas. He representado a PBM. O sea, he tenido visión del espectro. Así que no estoy talking out of my ass, como alguna gente, ¿verdad?, quiere entonces decir. Y hoy en día sigo representando a algunos de estos actores en el sistema de salud. Así que mis bona fides, yo creo que está bien en ese tema. Pero déjame continuar con un poquito más patronage, porque estas son las partes que a mí me gustan de estas plataformas. Apoyo al rol de colegios profesionales de la salud. Se fomentará una mayor participación de los colegios profesionales en la autorregulación del sector de negociación del sector. La negociación de tarifas con el Seguro Nacional de Salud, así como en la promoción de educación continua y el desarrollo profesional. ¿Tú crees que si Víctor fuera presidente del Colegio Médico pondrían esta sección? No. No, ¿verdad? Vamos a otro más. Pago de préstamos estudiantiles. Como parte de los incentivos, se ofrecerá el pago de préstamos estudiantiles para aquellos profesionales que elijan trabajar en áreas críticas o de escasez de servicios. O sea que mi programa de los decretos contributivos son malos, pero cash es bueno. Tiene que serlo. Patronage. Hay que pagarle a la gente para que se queden. Y en lo que estabas diciendo de que la gente está del carajo, para responderte a esa parte, el issue que hay particular del mundo de la salud es que, como tiene que ver tanto con la conducta individual más allá de los factores predeterminantes de la salud, entiéndase genética, ambiente, etc., los profesionales de la salud tienen un gusto particular por la ingeniería social. They love it. ¿Verdad? Eso es lo que explica que no solamente durante la pandemia se te recomendó una vacuna, se recomendaban acrílico entre las mesas en los restaurantes. Se hizo tanta revolú de que si las listas de los contagios y a ellos les encanta. De hecho, en la Alemania nazi, el grupo profesional que voluntariamente y primero que todos los demás se afilió a los nazis fueron los médicos. Porque los nazis, su mensaje racista, lo escondían o lo decoraban
con lenguaje higiénico. Sí, como que yo voy a limpiar la raza. Todo era una discusión bien higiénica. Voy a mejorar la... Y en ese momento, especialmente donde el eugenics y ese tipo de ingeniería social en la medicina estaba tan en boga tanto en los Estados Unidos como en Europa, eso era dulce para esta gente. No olvidemos que la cosa esta que tanto critican de la esterilización forzada de las mujeres... Fueron médicos. Fueron los médicos los que estaban diciendo, está en un problema poblacional, hay que atenderlo, vamos ahí a... Y el asunto, y este romanticismo con el plan Arbona no es necesariamente con su performance, porque se sabe que, como todos los demás sistemas en Puerto Rico, era subfinanciado y a la gente no le gustaba. Pero el médico tenía una prominencia en la ingeniería de la ciudadanía. O ellos pensaban que la tenían, ¿verdad? Y eso les encanta escucharlo. El romanticismo con el plan Arbona no es sobre el plan Arbona, es sobre el control que las personas que abogan por él pensaban o piensan que ellos tendrían. Porque les fascina ese tema. Y eso para mí es preocupante. Y la idea de que yo podría mejorar muchas cosas de mi práctica salubrista. Vamos a decir, por ejemplo, no beber, hacer más ejercicio, cosas así. Pero si tú me dices a mí que tú le vas a pagar a un vecino en mi condominio para estar diciéndome toda esta vaina, yo me voy a poner crazy. O sea, yo me voy a poner, voy a sacar la bandera de Don't Tread on Me, voy a estar por ahí con chaleco y vaina, porque a mí ningún vecino me tiene que decir 3 carajos. Eso hiere mi agencia como adulto. Fíjate, yo creo que eso que tú acabas de decir de la ingeniería social es precisamente el problema con la propuesta que yo le identifico. Que es que, al igual que hay un pot of gold en la propuesta de desarrollo económico, es que hay este dinero que está ahí, que si tan solo lo vieran, lo podrían coger. Hay este sentido de que si tan solo la gente entendiera que hacer ejercicio y comer bien fuera bueno para ellos, lo harían. Como si no lo saben ya. Y como si no estuviéramos constantemente bombardeados por los cuerpos hermosos de Instagram y la televisión, diciendo, y tú, wow. ¿Y qué tú haces para mantenerte así en shape? Bueno, pues yo hago ejercicio 3 veces al día, yo solamente como vegetales, mis proteínas están medidas, o sea... La idea de que la gente no sabe lo que hay que hacer para ser saludable es absurda. La gente sabe. Igual se meten en guabata y se meten 300 libras de lechón. ¿Tú has visto el video que sacó Jay sobre la dificultad de rebajar? Sí. Bueno, piénsalo. Jay se ve cabrón ahora. Pero cuando tú escuchas lo que él tuvo que hacer, yo digo, diablo, mano. O sea, Jay está haciendo ejercicio 2 veces al día. Tenía que tomar unos medicamentos para regular la insulina. La tenía que regimentar su dieta. Yo le escuché y digo, mira, mano, yo estoy chilling. Yo me veo bien gordito, que se joda. O sea, es un reto bien. Y Jay le va bien en la vida. O sea, que tiene los recursos económicos. Sí, que no todo el mundo tiene la flexibilidad de irse a hacer ejercicio 2 veces al día. Mucha gente no tiene tiempo para hacer ejercicio 1 vez al día. Para masificar, imagínate que uno ve ese programa que él hizo y uno dice... Ok, esta es la solución. Ok, vamos a scale up. Vamos a masificar esto. Vamos a conseguir 100,000 personas que sean obesas y vamos a ponerlo a rebajar. Macho, tú vas a tener que convertir a Puerto Rico en Esparta. Bueno, así es que era Esparta, ¿no? El secreto de Esparta era que habían 10,000 soldados ultra fit elite y 100,000 esclavos abajo cultivando para los elotes, para sostener la... Pero eso es lo que te digo, que el nivel de regimentación que tú tienes que hacer a nivel individual y de tu población es scary. O sea que el 80% del presupuesto de los resultados se deben a... Y otra vez, yo quisiera, y genuinamente me encantaría, y habiendo visto los efectos que tienen la falta de ejercicio, al no cuidarse de mi familia, los malos hábitos en familiares y personas que a quienes quiero, a mí me gustaría que fuera posible esto. Me encantaría que fuera posible tú atender ese 80% de los determinantes de una manera que no fuera intrusiva, que la gente voluntariamente actuara correctamente. Pero en la práctica, en el mundo real en que vivimos, esto no, o sea, es bien difícil. O sea, es que yo creo que se puede hacer porque obviamente hay culturas más saludables que otras, pero es porque está engranado en su cultura. Y un proceso. Y no es solamente que ellos hacen mejores anuncios de salud pública. Hay variables más complejas. Entonces, si tú quieres que el gobierno asuma este rol, que es la propuesta, el gobierno opera a base de coerción y de patronazgo, ¿verdad? ¿O te pago o te obligo? Que es lo que ellos están aquí poniendo. Así que it's a little scary. Los demás temas,
en realidad no creo que merecen mucha más discusión. Es que es un tema diagnóstico. O sea, yo creo que todo el mundo... es una falla diagnóstica. Creo que esa es nuestra evaluación. Sí, está muy bien todo lo que analiza. Porque sí, yo sé que aquí dice que hay que poner perspectiva de género en todo y que, por ejemplo, le van a hacer clínicas... Aquí van a haber clínicas especiales LGBT para la mujer negra, aquí hay clínicas especializadas para todo el mundo. Fine, whatever. O sea, no me voy a poner a eso, it is what it is. Pero me imagino que, bueno, yo ahí sí tengo que decir que sería injusto. Hay una visión metrocentrista aquí, porque la idea de que vas a tener una clínica o sea, la accesibilidad a esas clínicas va a ser, a menos que hagas una en todos los pueblos. Es que no quiero entrar en eso porque creo que eso es más pandering de plataformas que... eso no va a pasar al final. No, que simplemente creo que en una plataforma hay varias estrategias para redactarla y una de ellas es que tú quieres pander a todos los diferentes segmentos que tú entiendes que son tuyos y tú le vas a decir, mira, tienes un espacio especial en esta plataforma. De verdad, el core de la plataforma es el plan universal y la red de salud, los comisarios. Los comités de defensa de la revolución. Pero es que fíjate, yo creo que eso es y lo hablábamos el otro día, no en el programa, pero y con un querido amigo que vamos a ver esta semana varias veces, que esta gente tiene esta visión de que si tan solo pudiéramos purificar a Puerto Rico de los elementos indeseables. Claro, o sea, si tan solo no estuvieran los cabilderos, los empresarios colmillú, las empresas foráneas. Entonces es como que... Si no estuviesen los traidores dentro del castillo. Si no estuvieran esos, los gusanos, como les decía Fidel Castro. Ajá. Los escuálidos, le decía Hugo Chávez. Los escuálidos aquí tratando de corromper la pureza el país. de nuestra utopía. Pues entonces, si no tan solo no estuviera esa gente o estuviera desplazada del control de las cosas y estuviéramos nosotros a cargo, todo sería posible. Y yo creo que mi problema con estas propuestas, ya hemos analizado 2 de ellas, es precisamente que ellos han decidido encerrarse en este lugar donde ellos se sienten muy cómodos y donde todo el mundo habla bonito y todo el mundo hace ejercicio y todo el mundo quiere vivir una vida plena y desarrollar cosas, y no se han encontrado con que la inmensa mayoría de los puertorriqueños y de todos los seres humanos no vivimos para la política, no vivimos para casi las grandes causas y las grandes luchas revolucionarias y cambiar el mundo. La inmensa mayoría de la gente vive para estar bien con su familia, para cuidar a los nenes, para estar con la mujer, para viajar para allá, para estar con su familia, jugar dominó, darse la cerveza, ir a la playa. O sea, y a ellos la idea de que no es posible yo descartar estos elementos indeseables como que no les entra. Entonces de repente está el recibimiento de Maripili y tú ves a la gente que es la más patriótica y que cuando Puerto Rico de repente tú los ves en Twitter, ay, de verdad que este país, pues mira, esa es la gente. Tú no puedes querer a Puerto Rico y odiar a los puertorriqueños. Como he dicho muchas veces. Y ahí yo creo que entra tu teoría del sufrimiento redentor, de que si tan solo la pasáramos mal y tuviéramos que pasar un trabajo brutal y estuviéramos sufriendo y descartáramos a toda esta gente y creáramos esta utopía, y entonces en esa utopía no hay gusanos, solamente están los patriotas, y entonces esos patriotas se van a fajar y van a luchar contra los problemas que nos aquejan y vamos a llegar a esta gran civilización. Tú lees eso mucho en literatura en literatura, yo te diría, reaccionaria o en oposición a lo que fue el sistema de administración pública durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Porque durante esas 2 peleas, en Estados Unidos especialmente, se consiguió una centralización de la operación gubernamental y la economía y de la economía y de la misma conducta social que a los nerdos de administración pública la encontraron tan excepcional y fascinante que han procurado siempre cómo repetirla. Y por eso... La planificación. Claro. Y por eso es que por eso es que todos los grandes proyectos, tanto a nivel del gobierno federal, incluso en Puerto Rico también, o a nivel estatal, se tratan de articular
dentro de una narrativa de la guerra contra. Claro. ¿Verdad? Para movilizar. Esto es una gran movilización contra la droga, contra la obesidad, contra la pobreza. Contra la pobreza, ¿verdad? Entonces, siempre quiero articular en ese contexto de la guerra, porque la guerra es la justificación última de una movilización total. La literatura en oposición o reaccionaria contra eso es, sí, loco, pero tuvimos que literalmente pelear dos guerras mundiales. It sucked. Si no fuera porque estábamos al otro lado de un cañón, no íbamos a hacer esto. De hecho, sí, me gustaría expandir un poco tu punto. A mí siempre me ha fascinado el periodo, dos periodos históricos, ¿no? Que son el periodo de grandes cambios sociales, los años 60 y los años 30. Cuando tú vas a los años 30, tú vas a las cosas que dicen los líderes en los años 30 para atender la Gran Depresión. Franklin Roosevelt, que es un líder democrático, muy reconocido y respetado, y yo creo que de los grandes presidentes de la historia y de los grandes líderes mundiales de la historia. Un bonapartista. El tipo dice en el 32 cuando se para allí, yo quiero los poderes que me darían si estuviéramos en una guerra. Uh-huh. Él no se refiere a ley marcial ni eso, no, él se refiere a que él va y el primer New Deal, el primer nuevo trato, la primera etapa del nuevo trato es literalmente coger los instrumentos de la Primera Guerra Mundial y aplicarlos a la situación a ver si el gobierno puede meter mano y hacerlo así. Y fracasó estrepitosamente. Y en el 35, cuando regresa otra vez y dice, pero ya tratamos eso, no funcionó, vamos a hacer el Estado benefactor. Y el Estado benefactor no está para dirigir la sociedad en dirección A o B o C, sino para mitigar las peores injusticias, para que la gente eche para adelante sola, pero tú sabes, si tienes un mal rato, si tienes un problema, el Estado entra y te mitiga para que no, tú sabes, no te mueras. Bueno, el otro lado de eso es que dicen, sí, ok, cool, pero después usan el Estado benefactor para la ingeniería social. Sí, pero claro, y eso es una dinámica que ya en los años 60 se llama. El nazismo no es posible. El concepto del fascismo, el concepto del totalitarianismo, el concepto del comunismo tal y como se conoce en la Unión Soviética, es producto de las lógicas de la guerra también. Cuando tú ves a Hitler hablando en los años 20 y los años 30, antes de la guerra, él lo que está, su llamado es a movilizar la sociedad alemana y por eso digo que esto no es un tema de izquierdas o derechas, por eso me gusta tu punto. Eso, movilizar la sociedad alemana para lograr estos objetivos, y entonces en la búsqueda de esos objetivos vamos a ser absolutamente ruthless. Uh-huh. Aquí no va a haber perdón para nadie. El que no esté montado en el tren con nosotros para llegar a estos tres objetivos va a irse. Si los judíos están de por medio, pues entonces ¿qué hizo? Pues los borramos. Y eso es un problema, hay que buscar una solución final. Y de ahí es que viene la solución, el concepto de la solución final, porque él identifica como un enemigo irracionalmente, by the way. Dice, este es el enemigo, este es el malo, borrado. El comunismo se inventa los planes quinquenales precisamente porque ellos dicen, tenemos que llegar a industrializar una sociedad totalmente pobre, vamos a coger todos los recursos y si tienen que morir millones de ucranianos en una hambruna, pues se mueren los ucranianos porque para hacer un revoltillo hay que romper el huevo. En China palabras de Stalin. China lo mismo, Cuba, Venezuela. Yo sé que en Estados Unidos a menor escala con estos temas de la guerra. Yo sé que molesta la comparación, pero es que el espíritu animador del concepto de poder reinventar una sociedad a base de la acción gubernamental nunca termina bien. Yo les invito, y con esto cerramos este tema, busquen a James Burnham, que es uno de mis pensados. Tú me has escuchado hablar de James Burnham. Te envié el otro día una cita espectacular de él. Buenísimo. James Burnham, de hecho, empezó siendo un de Trotsky. Empezó comunista y termina siendo uno de los intelectuales de derecha y fundadores del National Review con Buckley. Y fíjate que el catolicismo trae esa visión comunitaria. Trata de buscar un punto medio entre la lógica de voy a arreglar tu vida a cantazo y voy a dejarte y la indiferencia absoluta de que todo el mundo haga lo que quiera, y trata de buscar un pegamento social que no sea la coerción. Bueno, y si tú quieres leer una crítica también más conservadora, pero desde el punto de vista comunitaria, a todo esto que vamos a hablar, busquen a Christopher Lasch. Sí. Nada, vamos al próximo tema que tenemos en la agenda, y con esto cerramos el episodio. Hay unos issues en el MBC y en el SPT. El issue aparente y alegadamente es que el candidato para la Cámara de Representantes en el precinto 2 de la Alianza, se entiende del PIB y de Victoria Ciudadana. Es afiliado a Victoria Ciudadana, pero el PIB no tiró candidato. Exacto. Es un caballero
de nombre Joel y el apellido es... Vázquez, creo. Ok. Él es también empleado o funcionario de la Unión SPT, que es la afiliada en Puerto Rico del SEIU a nivel de Estados Unidos. La SPT, para todos los, ¿verdad? Para nuestro lado del espectro político, esencialmente son los fundadores verdaderos de Victoria Ciudadana. Y son los que montaron el PAC que hizo campaña por Victoria Ciudadana. Es el lugar que emplea a muchos candidatos o activistas de Victoria Ciudadana. Es una unión que tiene presencia tanto en el municipio de San Juan, donde Manuel Natal, que es la figura más fuerte o más pública de Victoria Ciudadana, está corriendo, que hizo un pacto con ellos en las últimas elecciones en términos de beneficios que se le iba a dar a su matrícula. El SPT, para muchos de nosotros y Victoria Ciudadana, en realidad no hay mucha diferencia. Así lo vemos nosotros. Los streams ahí se cruzan muchísimo. Yo estoy seguro que hay gente que va a decir, no, eso no es así, fine, whatever. Me avisas cuando te des cuenta la verdad. El issue es que este funcionario, este candidato, es el objeto de unas querellas de empleados, de ex empleados de la Unión, ex empleadas, mejor dicho, de la Unión, de que fueron víctimas de acoso laboral de parte de él, porque ellas se quejaron de que un funcionario de la Unión, en contra de sus procedimientos, operó para que le dieran un puesto de mayor jerarquía y mejor remuneración a su novia. Prácticamente, básicamente, sí, a su pareja. Sí, porque no es la esposa. Ellos se quejan, la SEIU y el SPT dice, mira, aquí no hay... favoritismo. Aquí no hay nepotismo, no están casados. Así que, os dandy. Y las querellantes o las partes que se quejan dicen, y después de ese momento, este muchacho Joel nos irrumpió con acoso laboral, mobbing, que no es acoso sexual ni nada por el estilo, pero es que te voy a hacer la vida imposible hasta que te vayas para el carajo, porque pues, fuck you, that's why. Aparentemente, cuando están en el proceso de calificación del candidato, ellas presentan un escrito que dice, mira, nosotros nos querellamos al EEOC, que es la comisión de el Equal Employment Opportunities Commission, que a nivel federal, nos quedamos en el PT, nosotros pensamos que este tipo es bad news. Lo califican como quiera. ¿Y qué pasa? Esta semana, Noti1 sacó todo esto a relucir por confidencias que reciben de los mismos miembros de Victoria Ciudadana y del SPT. Y pues, hay aparentemente un issue con esto. Balbo, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo creo que si algo se ha demostrado a través de la historia es de que ninguna ideología está exenta de fuckery. De los vicios mayores y menores de la naturaleza humana. O sea, no es unknown en los partidos minoritarios o en el activismo, en las uniones, en las empresas. O sea, cuántas empresas hay. Yo conozco de empresas que el empleado está allí trabajando de lo más bien y piensa que le van a dar un ascenso y de repente el hijo del jefe llegó y se quedó con algo. Eso pasa. Yo creo que es evidente aquí que hay una relación de amistad entre muchas de estas personas. Es un partido pequeño, todo el mundo se conoce. Es un partido muy personalista porque, pues, obviamente está lleno de la gente que se fue con los amigos de Manuel, ¿no? De los amigos de Manuel Natal. Y hay mucho, y añade elemento que es de izquierda, que lo hace más sensitivos. Y entonces tienes muchas personas ahí que no están del mejor ánimo en tratar de perdonar o dejar pasar ciertas conductas que en los trabajos pues a veces son hasta comunes. Yo no puedo adjudicar porque no me consta nada de esto que pasó allí, a ti tampoco. Nosotros estamos comentando lo que ocurrió.
Lo que está interesante es de que cuando hacen la calificación de la candidatura de esta persona, al menos uno de los integrantes del comité que califica las candidaturas, de que se asegura que sean idóneos y estén de conformidad con los objetivos, ¿cómo son los objetivos mínimos? La agenda urgente. La agenda urgente, que carezcan de los apetitos que plagan a la gente normal que quiere vivir y comer y tener un trabajo, etcétera. O sea, que ellos están por acá. Y una de las personas de ese grupo, que también debe ser del mismo círculo, porque no estamos hablando de un partido que tiene millones de miembros, estamos hablando de un grupo altamente concentrado en términos de dónde trabajan, en qué creen, quiénes son sus amigos, dónde estudiaron, dónde viven, etcétera. Hasta dónde se dan el palo. En los mismos sitios. Y tú los ves. De hecho, ayer vi uno de ellos pasando ahí y nos miró a unos cuantos amigos nuestros. Hizo así como con desprecio. Mientras iba a su apartamento de lujo. Pero de todas formas... Yo no estaba allí. No, tú no estabas. De todas formas, ahí hay un problema. Esa persona interna identifica el problema y dice, espérate, la respuesta que me dio a mí como calificador del partido sobre el tema del acoso laboral no me satisface. Que esto no es simplemente o sea, aquí hay personas internamente que están diciendo, o sea, esto no es una conspiración del bipartidismo. Son ellos mismos. Quejándose de ellos mismos. Y ahí es que yo veo, ¿verdad? Y donde yo pienso que, mira, yo estoy de acuerdo con y apoyo y creo muchísimo en los sindicatos, en las uniones en el sector privado. Yo creo que eso es un derecho fundamental de la gente y lo reconoce nuestra Constitución. Y yo creo que hacen muchísimo bien la existencia de ese derecho a la negociación colectiva y a organizarse. Habiendo dicho eso, hay un problema en cualquier partido político, en el que sea, en cualquier trabajo político, cuando tú mezclas que una institución que no es el partido tenga tanto control sobre la operación de esa institución política. ¿Sabes? No se permitiría que Walmart tuviera un partido político. No tendría sentido, porque entonces no sería un partido político, sería una locura. Y by the way, no se crean que esto es weird. En Panamá, el presidente que acaba de ganar es miembro de un partido que fue fundado por Martinelli, es que se llamaba él, que literalmente él usó de organización política sus supermercados, creo que eran sus tiendas. Berlusconi, su gran éxito político en Italia era que él utilizó su operación mediática y sus empresas como extensiones de su campaña. Y Trump usó sus negocios y su marca como extensión de su campaña también. O sea, esto ocurre. Pero cuando ese tipo de... ¿Qué pasa con Trump? ¿Y cuál es la crítica a él muchas veces? Pues precisamente que hay una línea que a veces hasta imperceptible entre su trabajo público y su trabajo privado, y la inmensa mayoría de los casos que ha tenido en estos últimos años se deben a eso. La crítica grande durante la administración del presidente Trump fue su hotel. Que él se lo alquilaba el gobierno y era su principal activo. Que era un hotel exquisito y que tú veías que de momento todas las delegaciones un hotel de diferentes países se quedaban allí, cogían los mejores cuartos. O sea, meses allí. ¿Dónde están? No sabemos. Pues en el caso de CPT ha ocurrido lo mismo. Yo creo que... Bueno, y de hecho... Ese mismatch... Sí, con el audio que empezamos hoy de Duprey, él dice que nosotros somos alegadamente popular y alegadamente PNP, pero que somos del Partido del Dinero. Que ellos alegan, ¿verdad? Con su sombrerito de aluminio. Los apetitos. Ellos alegan que nosotros en realidad no somos un movimiento político, nuestros respectivos partidos, sino que son extensiones de un pulpo allí arriba de un cabal de corporaciones y de personas, y que nosotros en realidad no trabajamos para estadidad ni para Lela, trabajamos para esas corporaciones, y que entonces es la inserción de esos intereses económicos a los cuales tú y yo aparentemente respondemos totalmente, me acabo de enterar, que ha destruido la política. Así que ellos, como verdaderos representantes de la población y de la esperanza, van a limpiar, van a remover los mercaderes del templo, como hizo nuestro Señor, y van a limpiar el templo, porque ellos no responden a esos intereses. Y aquí lo que pasa es que cuando pasan estos eventos, que no es el primero, ¿verdad? Ocurren dos cosas. Primero, te ves que eres un tirapiedra en casa de cristal, porque no estás exento de las dinámicas que pasan en cualquier organización. Y segundo, que tú la respondes a otros intereses. Y que tu partido también... Y literalmente... Y no es como que nosotros que tienes que inventártelo. No. Literalmente es identificable. Es tal con tal que... Y entonces, si yo fuera... Y ahí voy.
si yo fuera a votar por un candidato de ese partido y hubiera un conflicto entre el bienestar común y los intereses de esa entidad que financia y sustenta el partido, llámese SPT, yo estaría votando por una persona que tendría un conflicto de intereses permanente, sobre todo en el caso de San Juan, donde ellos son el sindicato del municipio. Entonces, cuando un empleado no dé un buen servicio, eso significa necesariamente que que quien manda ahí, usando la lógica de ellos, es el empleado y no el ciudadano. O sea, que el empleado es básicamente, cuando haya una controversia, yo siempre como ciudadano voy a perder ante el sindicato. Yo no estoy diciendo que eso va a ser así. Pero bajo el argumento de ellos, de que todo el mundo, porque tiene un cliente o porque tiene un amigo, porque conoce a alguien o tiene un familiar o un doliente, etcétera, ya todo el mundo está imposiblemente contaminado con la peste de la corrupción. Pues entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Es que para mí lo que me brinca a mí siempre a la vista es que yo creo, por ejemplo, que el gobierno tiene trabajo que hacer en privatizar ciertas actividades. ¿Verdad? Yo he sido siempre abierto con eso. No tengo ningún... tú y yo hemos incluso debatido muchas veces sobre eso. Yo creo en muchas privatizaciones, tú crees en menos privatizaciones. Eso no significa que yo estoy sujetando el poder público y gubernamental a intereses privados. Yo estoy diciendo que en alguna actividad el gobierno no debe estar. Eso es privado. Y en donde está el gobierno debe ser eficiente y cuando necesario letal. Y que debe responder al mandato electoral porque no tenemos monarquía. Así que lo público se queda público. Pero el PIB y Victoria Ciudadana, cuando tú ves sus propuestas, ellos quieren privatizar el gobierno. Ellos quieren entregarle el sistema de servicio público a las uniones, que son entidades privadas. Por eso es que Franklin Roosevelt se oponía a las uniones públicas. Y por eso es que en nuestra Constitución solamente se le garantiza el derecho a la unión a las entidades privadas y a aquellas corporaciones públicas que operen como entidad privada. Llámese Energía Eléctrica, que cuando se hizo la Constitución acababa de ser nacionalizada. Ojo si alguna opera como entidad privada hoy en día, ¿verdad? Ellos quieren entregarle las corporaciones públicas a las uniones de esas corporaciones. Eso es privatizar. Ellos quieren entregarle la toma de decisiones de policy a cuanto grupo de expertos tú te puedes imaginar, que todos son personas y entidades privadas. ¿Verdad? Así que cuando tú lo miras bien... Y los incentivos contributivos a los sectores, la agricultura va a ser por sectores. Tú tienes que sembrar lo que tu sector establezca. Es una visión... el corporatismo. El corporatismo en su expresión más... Pero el corporatismo de entidades privadas, o sea, no hay un referente del bien común. No es, yo voy a outsource, yo voy a repartir las funciones de toda la economía, de toda la sociedad, a diferentes grupos privados que ellos, como saben más que nadie, pues ellos son los que van a gobernarte ese aspecto de tu vida. Mother knows best. Exacto. Así que, bueno, y de hecho el corporativismo como visión política, ¿verdad? Especialmente en el fascismo, que es quien mejor lo articula, pero después continúa en Latinoamérica, en Europa, etc. Lo que ocurre es que el Estado dice, yo los agrupo como sector, pero el que toma la decisión sigue siendo yo, ¿verdad? Porque yo soy el que tengo el liderazgo de la operación social y no reconozco la distinción entre público y privado, simplemente los clasifico diferentes. Pero aquí no, aquí ellos quieren coger y literalmente someter la acción pública y la operación pública a intereses privados. Entiendes la unión, entiendes los grupos de expertos, grupos de interés particulares. ¿Qué pasó en educación con la reforma educativa? Y no me refiero en este caso, no conozco la interioridad, pero sí conozco de el recurrente problema. Tú haces una comisión de expertos. La comisión de expertos trae una recomendación. Y la recomendación suele ser que dicho comité de expertos se convierta en el gobierno sobre ese asunto. Correcto. Y de ahí ha venido mucha teoría, filosofía, propuestas, las agendas de yo no sé qué, y bla, bla, bla. Y al final, el problema que tenemos es que nuestros expertos no quieren recomendar qué hacer. Nuestros expertos quieren gobernar sin tener que pasar por ensuciarse político. De tocar gente normal que les diga, tengo este problema y tú sabes, tu teoría suena chévere, pero en mi casa no hay alcantarilla. Bueno, ¿qué te dice en la plataforma del PIB? Vamos a crear este fondo
para entidades comunitarias sin fines de lucro y para personas individuales para intereses privados. ¿Verdad? Así que yo hago el argumento de que ellos son los privatizadores por excelencia. Porque yo solamente quiero privatizar operaciones. Ellos quieren privatizar decisiones. Y ahí es donde hay un problema porque no terminas en una sociedad que deja de ser democrática. Porque ahí no hay un referente del bien común, que se supone en la teoría democrática moderna, que es el ejecutivo que representa a todo el pueblo, y en la legislatura se concilian los intereses particulares de las regiones. Particulares de las regiones, de los individuos, de los grupos sociales, y ahí hay como un balance a ese liderazgo que es elegido cada 4 años, 6 años, o como quieras hacerlo. Uh-huh. Aquí no. Aquí es literalmente el gobierno va a responder a todos estos pequeños subgrupos. Y entonces, pues, si yo quiero que me atiendan un problema de educación, yo tengo que ir a donde los expertos. Y yo creo que nosotros nosotros siquiera permitir que la democracia sea pisoteada así. Entonces, y fíjate en algo, te iba a comentar, el otro día estaba escuchando al alcalde de Jayuya, leyendo una entrevista que él hizo en El Nuevo Día. Y entonces él, y se lo comentaba a amigos míos, él hablaba con una reverencia al poder del voto. Él hablaba como que, mira, le preguntan si la hija quiere quedarse de alcalde, y dice, mira, yo me encanta ser alcalde, pero yo soy un voto más. Y él tenía esa como ese respeto democrático a la decisión del pueblo, y entonces, como sociedad, hemos perdido esa reverencia a la decisión del pueblo. Entonces, queremos los medios nos quieren decir que tenemos que ser reverentes a la opinión del experto. Porque nadie sabe nada. Porque solamente el experto en su campo es el que tiene el conocimiento y es el que tiene la capacidad y es el que puede hacerlo todo. Y el camino de ese gobierno por expertos no es hacia un lugar mejor, es hacia una dictadura. Que es precisamente lo que ellos dicen que quieren evitar. Balbino, eres muy prestigioso. Y si algo ha quedado claro es que tú eres el único defensor y atalaya de la democracia. Dios mío. Bueno, señores, llegamos ahí, Balbo. Good episode. Bueno, y hemos filosofado. Banger. Estado filosófico. Yo quiero que pase la primaria para volver a hablar de política. Porque, hermano, esto está demasiado... Necesitamos chispa aquí, tú sabes. Ay, no, vuelo suave, sé feliz. Faltan 2... recuerden que la primaria no es mañana, o sea, no es este domingo, es el domingo 2 de junio. Se tendrán un episodio más con nosotros antes de la primaria ahí preparatorio. Justo antes. Y va a estar... Y después de la primaria, pues tendrán nuestro análisis de la primaria también. Exacto. Bueno, señores, como siempre, gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio con todo el mundo, que dejen comentarios en YouTube, en la área de comentarios, en Spotify, en la área de Q&A debajo de los show notes y como siempre, perdón, perdí el tracto. Balbo, gracias. Gracias, y como siempre, buenos reviews y si nos van a dar un mal review... Se lo pueden reservar porque son unos amargados, eso es lo que se me olvidó. Gracias, Balbo. Bye. Cuídate.